Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Más Pitch con quien le habla, con JP, donde contamos historias de emprendedores, de resiliencia y consejos también para gente que está partiendo en este mundillo. Hoy día tenemos a un invitado que viene desde el sur, Thomas Kimber, el fundador de Karun. Y no quiero ser yo quien explique lo que están haciendo, cuál es su sueño, porque es muy soñador, tiene una visión muy clara con lo que están haciendo. Así que bienvenido, Thomas, y cuéntanos de Karun. Buenísimo, gracias JP, un placer estar acá. Aprovecho y me encantaría partir por agradecerles y felicitarlos por lo que han hecho en el DF+, está maravilloso, creo que lo veníamos hablando antes, se han convertido en un referente en Chile de todas maneras en lo que es emprendimiento, innovación, así que se agradecen mucho estos espacios y ir escuchando las historias que son tan inspiradoras de tantos emprendedores bacanes que hay acá en Chile. Bueno, Thomas ha estado muchas veces en nuestras páginas y vamos a tratar hoy día de conversar esas historias que tal vez no han salido en las páginas, pero que sí están muy en la historia y en las cicatrices o trofeos de lo que es Karun. Así que cuéntanos primero qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que es Karun. Más cicatrices yo creo a la altura que trofeo. Mira, Karun, bueno, estamos basados en Puerto Vara, ahí es donde yo vivo, ahí tenemos el headquarters y tenemos oficinas en diferentes partes del mundo, en Santiago, Buenos Aires, Madrid, Miami. Y Karun es una empresa B, para los que no saben lo que es una empresa B, si queréis después puedo explicar, pero somos una empresa B que lo que buscamos es repensar la forma en que se hacen los productos en el mundo, bajo un modelo que hemos armado, que es el modelo Karun de regeneración, que lo que busca es poder ayudar a restaurar economías locales y regenerar ecosistemas naturales a través de la innovación de alto valor en productos de alto valor agregado que puedan competir en el mundo. O sea, hemos aplicado ese modelo y lo hemos usado para los anteojos, y eso es nuestro foco hace 10 años que estamos en eso, un poco más de hecho, pero después queremos llevar ese mismo modelo y llevarlo a muchos productos y muchas industrias a nivel mundial para poder un poco inspirar y demostrar que podemos armar una economía más regenerativa y al mismo tiempo seguir manteniendo los estándares que hoy día existen y que todos queremos. ¿Cómo? Yo me imagino que este afán de cambiar el mundo, yo sé que mucho emprendedor te dice que quiere cambiar el mundo, pero aquí en verdad hay un fuerte foco en la naturaleza, en la sustentabilidad. ¿Hay alguna experiencia de chico o algo que te haya conectarte con todo esto que estáis construyendo? Estamos saliendo un resfrío, así que voy a toser bastante. Sí, a ver, experiencias de chico, yo creo que se habla mucho de cambiar el mundo, pero ¿cambiarlo para qué? Es una buena pregunta esa, porque al final todos queremos cambiar por un tema de mucho ego también, de decir yo soy el que lo cambié. Yo creo que también es bueno parar un poco a reflexionar y decir hacia dónde lo quiero cambiar y si es que en verdad es cambiar lo que queremos o queremos transformarlo. Para cambiar muchas veces dejáis de lado lo que había, el transformar reconoce lo que había y simplemente lo evoluciona hacia algo nuevo. Yo creo que esa transformación en la que estamos en sociedad hoy día y lo que más necesitamos es conectar con la naturaleza y proteger este mundo natural maravilloso en el que vivimos, que hoy día ya está tan escaso. Yo tengo muchas historias de chico, de muy chico, desde que tenía, no sé, 3 años, 4 años, con mi mamá, que ella montaba a caballo y me tocaba ir con ella a concursos y a lugares en donde teníamos que hacer unos clubs con mi hermano en los cerros, por ejemplo, y nos metíamos ahí, pasábamos el día entero metidos en un club, en un bosque. Hasta un poquito más grande ya de adolescente, con mi mamá me tocó, ella es fotógrafa, especializada en naturaleza, entonces me tocaba viajar a unos paseos, pero te morí, a Tierra del Fuego, por ejemplo, donde no había ni un humano, 4 o 5 días a caballo, acampando en la lluvia torrencial, y yo llegando con mi equipo North Face o con, no, qué sé yo, con cosas modernas, carpas, cosas, chaqueta impermeable, y pasaba la noche entumido, congelado, literalmente casi que con hipotermia, con todo nuestro equipo pasado, y miraba a los gauchos locales, cagados de la risa, mirándonos a nosotros, diciendo, ¿qué están haciendo estos santiaguinos ridículos? Y ellos simplemente con su montura y una manta de cuero, cagados de la risa, abajo de un matorral, de una, no sé, de un maqui o de un calafate, y nos miraban nomás. Y yo me acuerdo todavía, me recuerdo mucho esa imagen del gaucho mirándome. Me sentía tan ridículo con todas estas cosas de colores y con marcas y estos gallos con una cuestión de cuero y chavo. También ese tipo de experiencias creo que me hicieron mucho
darme un sentido de, no sé si de humildad, de decir, chucha, la cagó que yo me las vengo acá, que me las sé todas porque vengo de Santiago y me doy cuenta que en realidad no cacho nada y hay una sabiduría inherente, mucho más profunda en el local de acá que vive en sintonía con la naturaleza. Y así como esa experiencia, tuve muchas más buscando caballos salvajes, buscando pumas, siempre en lugares donde abunda la diversidad, salvo el humano, donde no está esta selva de cemento. Y creo que cuando el contraste entre estar en esas experiencias y después volver a la ciudad es muy fuerte. Creo que es imposible hacerse como el que no lo ve. Creo que es demasiado profundo lo que pasa internamente si uno escucha. Y creo que con ese ruido o con ese contraste uno se hace consciente del dolor que uno tiene, que el dolor que yo tengo y el dolor que todos vivimos hoy día, que muchos no queremos ver nomás o muchos no queremos reconocer, y ese dolor que todos estamos compartiendo por el planeta que está sufriendo, por el mundo que sufre, las personas, tantas especies que hoy día están sufriendo. Y ese dolor es para mí un catalizador, pero imposible más fuerte, que creo que es lo que me ha conectado con un propósito y una pasión tan profunda que me hace avanzar y hacer todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se conecta todo lo que tú estás diciendo con... yo, claro, aquí voy a contar un poquito de la historia de Tomás que he escuchado en otros podcasts o hemos conversado, pero Tomás entró a estudiar ingeniería comercial, se salió y empezó a emprender de muy chico. ¿En qué minuto tú dices como, ok, yo aquí hago el dropout famoso de la universidad que en Chile no es tan común y voy a crear una marca de anteojos? ¿Y por qué de anteojos? ¿Y en base a qué? Quizás no sabíais nada de anteojos. Mira, bacán tu pregunta. Sí, desde que tengo 10 años, que yo decía todo el tiempo que yo iba a ser el próximo Bill Gates. A mis 10 años, imagínate una pulga chica diciendo eso, pero decía que me iban a llamar Bill Fence, que es un sinónimo de gate en inglés, y que iba a inventar doors en vez de windows. Y eso lo repetía todo el rato. De hecho, en mi anuario del colegio dice eso. O sea, era una cosa que yo estaba obsesionado. ¿Por qué? Bueno, ahí quizá podemos entrar más profundo y puede ser más largo, pero la cosa es que yo estaba obsesionado con ser el próximo Bill Gates. Y por eso que entré a estudiar comercial, porque dije, era obvio. Yo de hecho, cuando la gente me preguntaba, oye, ¿qué quería estudiar? O te has cuestionado qué quería hacer, yo decía, pero obvio, si no tienes duda, yo voy a ser el empresario más grande del mundo. Y cuando entré a estudiar a la universidad, el primer año entré con todo y me dediqué a ser un universitario más. Y después de ese primer año empecé a reflexionar un poco. Y me empezó a pasar que me di cuenta que no solamente no me gustaba lo que estaba estudiando, sino que no me apasionaba. Y me vi a mí mismo viviendo una vida sin pasión. Y lo encontré terrible. Encontré que iba a clases y veía a mis amigos que nos íbamos en micro, en el camino, hoy que lata esperar a la micro, hoy que lata el profesor, que lata el ramo. Era alegar constantemente, todos alegábamos todo el día, yo me incluyo. Y dije, ¿cómo puede ser que estoy dedicando una parte importante de mi juventud, que probablemente sea la única etapa en mi vida donde no tengo responsabilidades de nada más que de mí nomás, y yo me dedico a alegar todo el día? Y además, si hacía un doble clic en eso, empezaba a entender qué estaba estudiando, qué me estaban enseñando. Y creo que esto pasa en todas las universidades, al menos de economía, comercial, negocio, que no nos enseñan a reflexionar, ni pensamiento crítico. Me enseñaban simplemente que el profesor decía algo, yo tenía que tomar nota y luego en la prueba contestar eso mismo que yo había tomado nota que el profesor había dicho. Si yo no repetía básicamente lo que el profesor había dicho bien, yo tenía una mala nota. Pero ¿cómo puede ser? Yo no estoy de acuerdo con esta lógica. Y dos, eso que me enseñaban era totalmente en contra de todo eso que yo quería proteger. Nos enseñaban que, bueno, esto es bien conocido, por lo tanto no quiero profundizar tanto en términos de lo que la economía funciona, que el egoísmo es parte importante del ser humano para la economía, que el foco es maximizar utilidades a toda costa. Hay que bajar costos, y para bajar costos hay que mandar a hacer los productos de fábricas donde te pagan más barato, por lo tanto lo más probable es que la gente, donde pagan más barato, la gente viva en condiciones deplorables, donde contaminamos los ríos, los océanos, bosques, y empezamos a generar esto que el sistema llama externalidades negativas. Entonces todos teníamos que poner externalidades negativas. Yo decía, pero espérense, ¿cómo puede ser esto? Estamos diciendo que vamos a destruir el mundo para que unos pocos ganen plata, que probablemente ese poco yo no lo conozca, si yo soy un empleado de la empresa, el dueño yo no sé ni siquiera quién es,
y al final del día vamos a destruir el mundo a costa de la sociedad. Y dije, esto no estoy de acuerdo. Entonces yo en las pruebas contestaba, no estoy de acuerdo, que creo que se puede hacer distinto. Me ponían puros uno. Bueno. Y así fue toda esa etapa en la universidad hasta que dije, chao con esto, y me salí. Y dije, me quiero dedicar, ahí muy claramente dije, ¿sabes qué? No quiero ser ese próximo Bill Gates. Entiendo ahora lo que significa. Yo antes no era consciente de lo que decía. Y cuando me hice consciente dije, no quiero eso para mí. Quiero poder demostrar que se puede cambiar esto y que podemos cambiar la dinámica de lo que es una empresa y que una empresa puede y debe ser una herramienta para el bienestar social y ambiental y no una herramienta de maximización de utilidades solamente. Y ahí partí un camino largo donde hasta el día de hoy sigo diciendo lo mismo. Y ahí mi foco dije, voy a empezar, hice muchas cosas. Eso me llevó a los anteojos eventualmente. ¿Por qué? Si queréis te puedo explicar, pero en pocas palabras, porque el anteojo te lo ponía en la cara y veía el mundo a través de ellos. Entonces dije, qué ejemplo más lindo poder usar esto como un símbolo, como un elemento de comunicación para compartir un mensaje diferente y para demostrar que si puedo hacer un anteojo de la misma calidad que los grandes marcas que existen en el mercado, pero que además he hecho de una forma distinta, donde involucramos comunidades locales, comunidades rurales, donde podemos ayudar a limpiar ecosistemas, donde podemos ayudar a innovar en nuevas materialidades que vengan de la naturaleza y vuelvan a la naturaleza, y donde además podemos conectar emocionalmente con el mundo, con nuestros clientes. De repente podía usar la industria de la moda no solamente como una industria que comunica un mensaje individualista, consumista, innecesario, sino que podía usarla como una, y también autoexpresión, y tiene muchas cosas positivas la moda, sino que además la podía usar como una herramienta para comunicar un mensaje de empatía, de amor, de colaboración, que son, creo, elementos que hoy día la sociedad necesita. Y así que ahí partí Pero ahí sí me interesa hacer el recorrido y el doble clic en esta historia emprendedora, en el fondo. ¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar a lo que hoy es Karún? Feliz de que hablemos. Yo sé que ustedes han estado a punto de quebrar, que les han pedido la quiebra, que han tenido que... O sea, si es que y conversando, yo siempre converso con gente que digo, oye, ¿con qué podemos hablar? Con Tomás, y me dijo, mira, él es el ejemplo de resiliencia y de sacarlo adelante. Así que toquen ese tema. Bueno. Así que feliz de hablar de eso, cómo partieron, cuáles fueron tus primeros proyectos. Qué buena, qué bacán que lo pongáis de esa forma, porque en el equipo todo el rato hablamos internamente de que si hay una característica que nos define como empresa es la resiliencia. No hemos estado al borde de la quiebra una vez, 2 veces. Hemos estado al borde de la quiebra fácil unas 30, 40 veces. Es una cosa del mes a mes durante los últimos 10 años. Y son cada vez más duro porque los montos son cada vez más grandes. Y así ha sido un poco mi historia. Mi historia, yo te diría, ha sido una historia de mucha escasez económica. Nunca hemos tenido un peso, nunca. Y al mismo tiempo siempre hemos soñado en grande a competirle a las marcas más importantes a nivel mundial y poder generar un impacto realmente profundo. Y cuando quería hacer todas esas cosas al mismo tiempo, se pone complicado. Tenéis que de alguna forma malabarear para que las cosas vayan andando, funcionando. Voy a hacer una pausa a ver si ¿hay algo en particular que te explique de ahí o más o menos cómo es la dinámica? Contar historias como el fondo relato de las primeras veces que el directorio te pidió la quiebra, en el fondo, no tengo idea, ¿cachai? Mira, ahí en ese punto va desde los inicios, cuando tenía directores que tenían una mentalidad mucho más conservadora, que no entendían realmente la propuesta de valor que nosotros estábamos construyendo, que me decían, olvídate de las comunidades y olvídate de todo, manda a hacer afuera y chao, y olvídate. Pero eso era cuando al principio, tenía 20 años, 21 años, imagínate. Y ahí estuve hospitalizado, estuve en la UTI, me tenía demandas por deudas, tuve cientos de miles de euros de deuda yo personalmente cuando tenía 21, 22 años. Y hice todo lo que uno puede llegar a imaginarse para poder financiar Karún. Pero luego, si tú lo adelantás, ya vamos a algo más reciente. Porque mucha gente piensa como, ya, los de Karún ya lo hicieron, y eso no es así. Eso es una batalla constante. Porque nosotros lo que nunca hicimos fue levantar una ronda de capital así muy grande, como hemos visto algunos emprendimientos hoy día, que tienen un runway, tienen meses, o sea, tienen años para adelante financiado en flujo de caja. Eso yo nunca lo he tenido. Creo que mi máximo financiamiento que he tenido, así como que ya era un lujo, son 6 meses. Y eso para mí ya era un lujo. Entonces cuando escucho emprendedores que me dicen, weón, estoy muy complicado, no sé qué va a pasar con mi caja en un año más. Y digo, weón, eso para mí sería un lujo, ¿cachai? Y me ha pasado, o sea, no sé, desde el diciembre del 2021, por ejemplo, tengo un caso súper concreto. Nosotros estuvimos trabajando
que estábamos más o menos en pandemia, si no me equivoco, justo. Sí, saliendo de la pandemia. yo creo que era fase 3 en diciembre del 2021, entonces un poquito abierto. Claro, exacto, por ahí. Y yo, uno de los focos que pusimos dentro de toda la estrategia de crecimiento que tenemos, porque estamos en muchos mercados, estamos en Estados Unidos, estamos en Europa, estamos en varios mercados de Latinoamérica, era ir a levantar capital a Europa y a Estados Unidos. Y de hecho me pasé 6 meses viajando por 11 países, levantando capital y juntándome con clientes en plena pandemia, cosa que fue muy raro. Éramos como los únicos en el aeropuerto en todo el mundo. Y ahí mi intención era levantar una ronda grande. Eran como 17 millones de dólares que queríamos levantar. Y fuimos a hacer esto, bueno, logramos confirmación de unos inversionistas, unos lead investors, todo, y finalmente, después de meses y meses de estar con el agua hasta el cuello, esperando que entrara la ronda para ejecutar nuestro plan, finalmente eso no se dio, porque el lead investor tuvo un problema y nos dimos cuenta que no era tan real como nos había dicho, y en verdad nos vendió cosas que no eran tan así. Y se nos cayó, después de, estoy hablando, 5 meses de conversaciones y de prácticamente ellos asegurar que ya estaba listo esto. Yo fui a conocer a su familia, estuve en eventos allá en Europa dando discursos con ellos, anunciando que ellos eran los lead investors de nuestra ronda, todo eso. Y esto fue en junio, julio. Luego, en noviembre, nos dimos cuenta que esto se cayó. Y pasamos de tener, en teoría, estos 17 millones de dólares, que era el lanzamiento más grande que hubiéramos hecho en nuestra historia, a tener 0 de la noche a la mañana, además de las deudas que habíamos tenido que tomar en esos meses para poder sobrevivir mientras cerrábamos la ronda. Y ahí tuve que enfrentarme a una decisión muy dura, porque muchos del directorio, la idea de ello era, no había mucho plan, era, bueno, cortemos gastos a 0 y no sé, estamos cagados, si no había cómo salir. Teníamos una carta que era unos fondos de inversión súper tradicionales en Europa, que nos estaban exigiendo unos términos que era básicamente perder todo tipo de control y libertad de lo que estábamos construyendo y convertirnos en algo súper conservador. Y me acuerdo que hablé con algunos emprendedores chilenos, Matías Muchnik, entre otros, para pedirles consejo de qué hacer. Y todos me dijeron, chucha, la juega complicada, me dijeron, porque yo tenía, no sé, 2, 3 semanas y había que pagar los sueldos, esto era en principio de diciembre. Y había que pagar los sueldos, pero además de los sueldos, que es un problema, o sea, una dificultad muy, muy recurrente, había que pagar unas órdenes muy importantes para entregarle a nuestro cliente más importante en Europa. Y si no las pagábamos, llegábamos tarde y ahí eran otra vez palabras mayores. Y me acuerdo que estos emprendedores me dicen Matías, Eduardo La Mayor y varios más, me dicen, no sé cómo lo vas a hacer, lo único que te digo es no firmé esas condiciones con estos europeos porque vaya a cagar, quizás va a tener caja ahora, pero vaya a cagar para el futuro. Y dije, ¿sabes qué? Chavo, ni cagando. Y les dije que no y esto era casi en Navidad, tenía 0, pero 0. Teníamos con urgencia que meter millones de dólares. Y teníamos, no sé, por lo menos unos 4 millones de dólares que conseguirnos para poder cumplir con todas las órdenes y todo lo que estábamos haciendo. Y teníamos que hacerlo antes de Año Nuevo. Y la gente estaba en Navidad, estaba en vacaciones. No te imagináis lo que fue. Yo te diría, las 2 semanas más duras que he tenido en mi vida. O de las más duras, porque hemos tenido varias situaciones parecidas a esta. Y finalmente la logramos. Me junté en esas 2 semanas con más de 60, 70 inversionistas. Empezaba la reunión a las 7 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche, reuniones de media hora, una tras otra sin parar, y logramos levantar la plata que necesitábamos y con eso logramos ejecutar mucho de lo que hemos hecho estos días y qué sé yo. Pero historia como esa, que te conté una nomás, nos ha pasado muchas, muchas veces. Oye, y ya pasando a la parte también de tu visión del mundo, yo entiendo también con las personas que hablan, me decía, pregúntale por su relación con Tompkins, porque eso es parte clave. ¿Cómo fue que tú lo conociste? Yo te he escuchado decir que él era un gran mentor tuyo. ¿Cuál era tu vínculo con él? Tompkins para mí es de las personas más completas que he conocido en mi vida, lejos. Creo que es una gente de las personas que más admiro que conozca, lejos. Tompkins era una persona muy especial porque él no era un filántropo solamente, ni tampoco un empresario. Era geólogo, geógrafo, historiador, diseñador, arquitecto. Tenía una cantidad tenía mucho conocimiento en demasiadas dimensiones de la vida y cada una de ellas entraba muy profundo. O sea, yo me sentaba con él, por ejemplo, tuve un día entero con él en su casa, los dos solos, y yo le hablaba, no sé, le hacía una pregunta, por ejemplo, le decía, oye, una pregunta, ¿qué opinas tú de la carretera austral?
porque se ve que cuando vayan andando no está bien hecha. O sea, hay muchas partes donde están los puentes mal armados, donde se cacha que pasaron e intervinieron cerros como que quizás se podrían haber evitado esa intervención. Y en vez de él darme una respuesta así coloquial como yo te daría a ti, me dice, dame un segundo. Y se para y va a buscar un libro y muestra el libro que él armó de cómo rediseñar toda la carretera austral que él le presentó al Estado de Chile en no sé qué año. Chucha, decía, y me explica toda su teoría de cada kilómetro, de cada espacio de la carretera austral, para rehacerlo en torno a una propuesta más ecológica. Después le hablaba de, no sé, de cómo él ve el futuro del mundo, en la economía, cómo debiera ser la economía. Él me criticaba porque yo estaba metido haciendo anteojos, que era parte del mismo sistema. Entonces yo le decía, ¿pero qué propone? Se paraba y sacaba otro libro escrito por él, donde él mostraba todo el camino hacia la economía del futuro, que era una economía regenerativa, local. Me mostraba videos en YouTube que él había hecho de 20, todavía los pueden buscar, a New Economy, Douglas Tompkins a New Economy en YouTube, y van a encontrar videos de 20, 30 minutos de él explicando paso a paso cuál es la economía que él visualiza para lugares como la Patagonia. Entonces era una persona realmente preparada, que cada vez que yo trataba de conversar con algo con él, yo tenía intercambio de correos con él todos los meses. De hecho, estuve mirando unos mails antiguos hace poco. La cantidad de mails es maravilloso, las respuestas que me da. Entonces, él me decía, Tomás, tienes que construir tu infraestructura intelectual. Si no tienes tu infraestructura intelectual, no estás preparado para conversar conmigo y no voy a perder el tiempo contigo. Era así. Entonces, yo a veces le hacía una pregunta y me decía, bueno, no has estado leyendo, no voy a contestarte, empieza por estos libros. Y me daba un listado de libros que tenía que leerme. Y yo, claro, me leía un libro y me tomaba un mes en entender del libro, un libro filosófico muy profundo. Y así me retaba cada vez que yo hablaba con él. Era increíble. Pero esta mentoría, ¿cómo llegaste a él? ¿En qué minuto? No sé. Me imagino que puede haber sido tu ídolo, pero es muy distinto tener tu ídolo a que tu ídolo en verdad te mentoree. Sí. Cuando estaba recién en el momento de salirme de la universidad, me acuerdo que yo estaba muy convencido, voy a armar una empresa global. Quiero ser una empresa global que sea una empresa que haga un impacto profundo y una forma de hacer negocios muy distinta. Quiero hacerlo además desde un lugar fuera de Santiago, lo quiero hacer desde la Patagonia. Y quiero que Carún sea una herramienta para disfrutar mis pasiones y para poder conocer gente maravillosa, todo. Y una de las cosas, y eso lo decía antes de partir Carún, y lo sigo diciendo hoy día, y es mi foco todo el rato, y una de las cosas que yo decía ahí era, yo tenía 19 años, le hice una apuesta a unos amigos de la universidad, que cada uno, estábamos en el auto, camino a un paseo a algún lado, y cada uno, éramos 4, tenía que decir quién era su ídolo a nivel mundial. Uno dijo Patch Adams, el otro dijo Usain Bolt, ponte tú. Yo dije Yvon Chouinard y Doug Tompkins, dije 2. Y dijimos, bueno, tenemos 2 años para tomarnos un café con esa persona. Y yo me mentalicé y dije, bueno, si ya me comprometí, voy a ganar esta wea. Y bueno, logré almorzar con Yvon Chouinard de ese mismo año, a través de contactos conocidos, me invitaron a una cuestión y estuve con él. Y después estuve con él de nuevo en California, después él estaba en la oficina Carún, de hecho en Puerto Vara. Y en ese camino también llegué a Doug Tompkins a través de la Chris Tompkins, que le hice llegar un anteojo de madera especial, hecho a mano por nosotros, con toda una historia. Y ella me agradeció y ahí logré insistirle hasta que me invita a su casa. Me colé en un viaje para ir a su casa y ahí pasé 4 días con ellos y ahí armé la relación y ahí se mantuvo en el tiempo. Qué bueno. Bueno, Yvon Chouinard, para los que no saben, es el fundador de Patagonia, que es también... Pier Paolo estuvo hablando también y varios emprendedores han contado de ese libro que vi que tú también en tu Instagram lo recomendabas, que el Let My People Go Surfing. Fue uno de los primeros libros que me leí, de hecho, como de temas de emprendimiento hace muchos años. Oye, y Armando, que tú puedes tener esta idea, oye, sí, quiero hacer una empresa global, quiero vender anteojos, quiero que sea sustentable, pero del dicho al hecho hay, o sea... que meterle número, hay que meter lucas, hay que hacer equipo. ¿Cómo ha sido la construcción de esta empresa? Dejando de lado lo que ya hablamos de las crisis, sino que traer a los equipos, convencer a los inversionistas de que esto es un negocio, porque en el fondo el inversionista puede ponerte lucas, pero quiere un retorno. Si aquí no son filántropos tus inversionistas, son inversionistas, como dice la palabra. ¿Cómo ha sido todo ese recorrido? Ha sido muy difícil y muy lindo, porque creo que ayer alguien me preguntaba qué era lo más difícil de armar Carún, y yo dije 2 cosas. Una es la caja, es la plata, es de verdad el acceso a financiamiento, especialmente cuando tiene un producto físico, porque
tenéis ciclos de capital de trabajo que son largos, tenéis mucha necesidad de flujo de caja, y además que hoy día los inversionistas están invirtiendo más en temas de tecnología, entonces en eso en general es más difícil. Y dos, armar equipo, pero más que armar el equipo en sí, que eso sí obviamente que es difícil, es mantener la cultura a medida que uno va creciendo y que sea coherente con el propósito inicial. Y eso es muy difícil y creo que les pasa a todos los emprendedores que tienen crecimientos medio exponenciales. En el caso nuestro, además es decir, ¿cómo cresta armo esto a nivel internacional sin tener la plata? Porque si nosotros hubiéramos sido capaces de poder levantar, no sé, por decirte, $50 millones del principio y con esa plata ir y construir un equipo de senior, que ese equipo vaya construyendo, es un camino. Es un camino que lo encuentro maravilloso si podéis tener ese acceso a eso. Nosotros, no es nuestro caso. En nuestro caso ha sido siempre con el agua hasta el cuello. Entonces, cuando tenía el agua hasta el cuello y no te da la plata para poder llegar a los próximos 2-3 meses, constantemente, pensar en reclutar al mejor talento del mundo o al ex gerente de no sé qué empresa, no está dentro de tus posibilidades. Entonces, yo te diría ahí, te separo eso en dos cosas, en dos historias. Una es la vez que yo decía, uno me pasa mucho que hablo con emprendedores que están partiendo y que caen en lo mismo que yo caía, que es, oye, yo tengo este proyecto, este producto, esta empresa y la voy a llevar al mundo, voy a entrar a Europa o voy a entrar a Estados Unidos. Y uno habla de entrar a Europa, a Estados Unidos, como quien habla de entrar a Concepción, básicamente, con la misma liviandad. Pero el tema es que las dimensiones, las magnitudes son tan distintas. Europa son 19 países, son todas culturas distintas. Estamos hablando de que Estados Unidos son 300 millones o más de habitantes. Entonces, el nivel de plata, el nivel de red de contacto, el nivel de complejidad de los canales de distribución, la competencia, todo es muy difícil. Entonces, la pregunta, ¿cómo así para entrar? Pues yo decía, bueno, voy a entrar a Europa. Y me fui para allá el año 2015. Me acuerdo que le dije a nuestro inversionista, vamos a entrar a Europa. No tenía plata ni siquiera para pagarme el pasaje al avión, te lo juro. Me tuve que conseguir un préstamo con Tito, con uno de mis partners, que él me prestó plata para pagar el pasaje y después Carún se lo devolvía en algún minuto. Y llegué para allá, tenía caja para durar una semana en Europa. Estaba con Kolja Van Haren, que es uno de nuestros socios en Carún, de mi edad, un partner mío también, que lleva en Carún muchos años. Y partimos ahí y dijimos ya, vamos a recorrer tocando puertas para vender anteojos. Imagínate, si yo te pregunto a ti, ¿cómo vendí hoy día un reloj en Europa? ¿No? Es muy difícil saberlo, no tenéis cómo entrar a las cadenas, ¿cachai? Entonces, bueno, vamos, y yo tenía un maletín de madera. Este maletín hecho por nosotros en la época cuando Carún era anteojos de madera hechos a mano acá en Santiago. Y teníamos nuestro primer mostrario de los primeros anteojos con redes de pesca, que fue el 2015, que le sacamos junto a una alianza con Bureo en Kickstarter. Y me fui con este maletín y dijimos ya, tenemos un auto, que era el auto que nos prestaba él, que es belga, y teníamos caja para una semana, suficiente. Dije ya, pero acá tenemos que estar meses. Pero bueno, ¿cómo vamos a estar meses si no tenemos plata para pagar la benzina? Hay que vender anteojos. Y literalmente fuimos puerta a puerta, tienda por tienda, con un maletín, vendiendo a la antigua. Y esa venta que generamos ahí fue la que nos financió el viaje para estar 5 meses viajando por toda Europa, donde conocimos a nuestro fabricante, conocimos al expresidente mundial de Salomon, que hoy día es inversionista en Carún y socio, Alex, uno de los líderes de Volvo mundial, que armó la marca Volvo prácticamente, que hoy día está en el directorio nuestro, uno de mis grandes amigos, Alex, dueño de O'Neill, a muchas de las tiendas que hasta el día de hoy estamos vendiendo. Y entendimos y pusimos a prueba todo lo que nosotros decíamos que queríamos hacer, pero haciéndola puerta a puerta a la antigua, tomándonos el tiempo y con la dureza que eso significaba, dormir en el auto a veces, o sea, lo difícil que no teníamos un peso. Y así fue como yo entré, entre comillas, a Europa. Y ahí volví. Yo tenía la expectativa de estar vendiendo millones de dólares, con suerte habíamos vendido, no sé, en 20 tiendas o 30 tiendas, pero financiamos el viaje. Entonces hemos hecho muchas cosas así creativas por la necesidad de no tener la caja para poder hacer eso. Oye, no, dale. Y la segunda, y cortito, es que sí, ahora vamos más hoy día, al presente. Ya obviamente ya tenemos mucha agua bajo el puente, ya tenemos mucha experiencia y por lo tanto ya no cuando vamos a entrar a un mercado ya no hago eso. Hoy día nuestra estrategia es distinta, es siempre entrar con un player grande, el líder del mercado, y al mismo tiempo con los ópticos independientes, y ahí toda una estrategia. Pero eso lo hicimos gracias a que fuimos capaces de atraer y armar una relación muy profunda con dos personajes, que es Marcelo Atala, que era una de las personas que más sabe de la industria óptica en Latinoamérica y probablemente en el mundo. Lleva toda la vida, armó una de las cadenas, la cadena más grande de óptica en Argentina, como Rotary Kraus, pero Argentina.
Y a Juan Cristóbal de Marchena, el negro, que lideró Rotary Krause muchos años acá en Chile y en Uruguay también y en Argentina. Y ellos dos se sumaron al equipo full time hace unos 3, 4 años. Son 4 o 5 años, como pasa el tiempo. Y ya con ello logramos agarrar toda la propuesta de valor que teníamos y los productos y todo y darle un foco comercial mucho más agresivo para que podamos competir uno a uno con un Ray-Ban, un Oakley o las grandes marcas que están hoy día en el punto de venta. Y eso, por lo tanto, agarró una dinámica de la empresa muy distinta que nos ha permitido crecer hasta donde hemos crecido hoy día. Entonces, hay distintas etapas y creo distintos aprendizajes que uno va teniendo en el tiempo, especialmente cuando no tenéis la plata. Entonces, claro, tú estás hablando aquí de estas conversas que tienes con Tito, con tu socio y partner, 30 años mayor que tú. Pero ¿cómo se gestó esta relación? ¿Cómo empezaron a conocerse? ¿Cómo nació esto? En concreto, la de Tito, yo creo que esa fue la más importante porque eso me enseñó mucho a mirarme a mí, a ver mis propios errores. Y fue porque una inversionista que quería entrar contrató a Tito, le pidió a Tito que le ayudara en due diligence a Karun. Y Tito entró a Karun y yo estaba chato de ver viejos que me venían a criticar o decir cómo hacer las cosas. Y me acuerdo que entra Tito y dije, no quiero ni hablar con este huevón. Y a los 5 minutos nos enamoramos. Y caché que era alguien muy diferente. Y él me decidió acompañar gratis. De hecho, el due diligence lo hizo en 2 horas. Cachó que no había nada que hacer. Si éramos el 2012, final del 2012, principio del 2013. Teníamos nada. Teníamos un taller de madera. Éramos 8 pelados haciendo lo que podíamos y listo. Y ahí fuimos construyendo una relación. Él me empezó a apoyar. Y cuando ya me pidieron la quiebra en ese minuto, tuve que enfrentarme a todo el equipo que no tenía un peso para poder pagarles ni nada. Y Tito me ofreció él pagar los sueldos y pagar todo lo que había que pagar, siendo una persona que me conocía, un amigo, no era accionista, nada. Y él pagó todo de su bolsillo solamente para que Karun no muriera y para que yo no muriera, básicamente. Y ahí me acompañó y dijo, yo quiero ser tu socio, pero para ser tu socio tú tenés que aprender y yo te voy a enseñar. Creo que me dio un listado de toda la gente a la que debéis plata. Yo no quería, estaba pero apanicado. Yo tenía 21 años, no sabía cómo manejar la situación. Y le paso el listado y me obliga a ir uno a uno, cara a cara, a juntarme con los proveedores. Muchos de ellos les debía plata hace un año, no sé. Yo los trataba de evitar por susto. Y me junto con cada uno de ellos, les cuento lo que pasa, les negocio y muchos de ellos incluso me dijeron, olvídate la deuda. O sea, pasaron de amenazarme para demandarme a decirme, olvídate la deuda, dale con todo nomás. Me obligó a hacer eso, a enfrentar a los accionistas con los que teníamos problemas y hablar las cosas y solucionarlas, llegar a un acuerdo para que fueran saliendo y pudiéramos rearmar un poco la empresa. Y así muchas cosas. De hecho, queríamos ir a ferias, por ejemplo. Yo quería ir a Europa, a París y a Milán, que son las 2 ferias más importantes de la industria de anteojos, y no tenía plata. Entonces él me invitaba con su señora y él le arrendaba una pieza del hotel, no 2, una para mí y una para ellos, una, y a mí me hacía dormir en la misma pieza de ellos, en el suelo o en un sofá. Y la señora de él decía, pero weón, ¿qué estáis haciendo en nuestras vacaciones? Y estáis trayendo a este cabro que... Bueno, así tiene que aprender este weón, decía. Tiene que aprender que si él no es responsable, no tiene plata, está cagado. Así que si el weón no tiene plata, dormirá en el suelo. Así que Extraordinario. Y así fue el camino. Oye, y hemos hablado mucho de quizás, claro, la parte fea de la película. Pasemos a la parte bonita de quizás todas las relaciones que hay armado construyendo esto, que es muy cool. O sea, Karun es cool lo que están construyendo. Hoy día, además, todo lo que está relacionado con la Patagonia, con la sustentabilidad. Tú lo viste hace 10, 15 años. Hoy día hay gente que lo hace por greenwashing, pero lo están construyendo y lo están logrando, y esto sí tiene mucha repercusión en el mundo. ¿Qué anécdotas tienes con gente o con inversionistas o en lugares? Tachoro, es verdad que siempre uno se enfoca como en ciertos hitos más importantes nomás pues, en la historia. A uno se lo olvidan, te contaba antes que pasan tantas cosas todo el día en Karun, con el equipo, que es difícil como acordarse de esas más interesantes, más entretenidas para contar. Yo creo que una de las cosas más bacanas que pasan en Karun todo el rato es como el navegar en todos los mundos, que creo que es lo que necesitamos todos un poco como sociedad, o de alguna forma yo invitaría a todos a que traten de moverse en esos mundos, porque creo que te da un sentido de perspectiva muy grande y te da un sentido de humildad también muy grande, porque nos movemos en el mundo rural mucho. Piensa que
yo hasta hace poco tiempo me la pasaba 2 veces al mes por lo menos, metido en Llanada Grande, en Cochamó, en Gualaihue, en Capitán Prat, en Aysén, en Chiloé, en Calbuco, en distintos lugares de la Patagonia, conociendo a la gente local de ahí. Tengo grandes amigos míos, son locales de ahí, gauchos locales o emprendedores rurales que están ahí, con gente que trabaja con ellos también, que es una de las cosas que a mí más me hace vibrar, que es conocer a la gente que vive y con la naturaleza y poder trabajar al servicio para poder apoyarlos a ellos a que protejan esos lugares. Y pasamos de un contraste como ese a, no sé, una historia que se me ocurre, por ejemplo, es... nos invitaron a mí y a mi señora, que trabajamos juntos además en Carún, justo cuando habíamos cerrado con la actriz de Hollywood, con Shailene Woodley. Me invitó ella a su casa en Boulder, Colorado, y de ahí nos juntamos con su marido, su pololo, que yo no sabía quién era, y me topé con él en una conversación en la cocina de ella, en una casa muy linda en Estados Unidos, y estuve hablando todo el rato con este gallo, que era su pololo. Yo desde mi ignorancia, porque yo no sé de fútbol americano, el día siguiente me enteré que era la persona más famosa de Estados Unidos, que es Aaron Rodgers, que es considerado prácticamente el Messi del fútbol americano junto con Tom Brady, y caché que él era 1000 veces más famoso que ella. Y yo no cachaba, yo estaba sentado con ellos tomándome un café en la mañana, él en buzo así relajado en el sofá. Y nos fuimos después en el jet privado de este gallo, que nos subimos con un grupo de amigos que ellos invitaron, y nadie nos dijo nada. Nos subieron a su jet privado, nos llevaron a una minera de cuarzo a sacar nuestros propios cuarzos del suelo, y de ahí nos subieron de nuevo al jet privado y nos llevaron a un hotel en algún bosque en el estado de Tennessee, donde va Bill Clinton, Bill Gates, la gente más millonaria de todo Estados Unidos, a tener vacaciones, hiper privado. Yo casi me muero porque nadie me había dicho que si yo tenía que pagar o no, yo no tenía un peso. Y voy al lobby del hotel y estaban todos así, weón, toda esta gente hiper famosa, hiper importante, y yo con la Dani parado ahí como no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde estábamos, nadie nos explicó nada, simplemente nos dijeron, súbanse, vamos. Y empiezan a hablar todo, oye, ¿qué actividades quieren hacer? ¿Quieren hacer cabalgatas, bicicleta? Y veía a la Dani que miraba la lista de precios nomás, me decía, pero weón. Y yo decía, bueno, no sé qué hacer, no sé qué decir tampoco. Y bueno, la noche costaba, no sé, $6,000 la noche, una cuestión de loco. Y hasta que ahí Aaron, este gallo, me agarra el hombro y me dice, buddy, I got you covered, tranquilo, está todo invitado, no te preocupes, yo invito. Y dije, pues si no, no hubiera podido. Estuvimos 6 días, imagínate. Y pasamos 6 días con ellos en una cuestión, una burbuja que no existe, pero que también es muy interesante porque uno se da cuenta que mucha de la gente que tiene mucho poder en el mundo vive en ese mundo, y creo que conocerlo y entender cómo manejarte ahí es súper interesante, especialmente justo en esa semana veníamos de haber estado 4 días con la comunidad rural en Cochamó. Entonces son contrastes muy fuertes que al mismo tiempo uno se da cuenta que somos todos personas y todos están tratando de hacer lo mejor que pueden. Qué notable esa historia. Y pasando ya a la parte más del negocio, ¿qué cifras hoy día? ¿Cuánto pesa Carún? En el fondo, ¿cuántas, no sé, tiendas tienen? ¿Qué cifras nos puede entregar para que la gente se haga una dimensión del negocio? Mira, hemos crecido mucho. El año pasado, o digamos este año estábamos hoy día, mira, si querés te lo hago histórico. El año 2021 estábamos en 500 tiendas. El año 2022 estábamos en 1.500, 2.000. Este año debemos estar en 2.000 y vamos a cerrar este mismo año en casi 6.000 tiendas. Ahora en Estados Unidos vamos a entrar a una de las cadenas más grandes de allá. Estamos entrando a México también con mucha fuerza. En Argentina estamos muy fuertes. Estamos como en 400 y tantos puntos de venta solo en Argentina. Increíble. Argentina es de nuestros mejores mercados. Y nuestra estrategia comercial es, mira, Chile estamos muy enfocados en todos los canales. Principalmente el canal propio. Tenemos tienda propia, tenemos e-commerce. Y además estamos en tiendas externas, tipo en óptica independiente, cadenas de óptica, y además en tiendas tipo Patagonia y otras. Todos los otros mercados vamos B2B, vamos al wholesale. Entonces ahí tenéis dos. Tenéis el canal independiente, que es la óptica independiente, de chiquititas, que son muchas. De hecho, representan la mitad del mercado mundial. Y tenéis las cadenas grandes. Y estamos yendo a ambas, en esas dos, en Argentina, Uruguay, Colombia, México, Estados Unidos, Italia, España, Portugal, Alemania y UK. Y además de eso estamos vendiendo a través de Gran Visión en todos los países de Europa, y probablemente entremos a Asia más adelante. Pero primero el foco es consolidar Estados Unidos. Perfecto. O sea, ya por fin se puede respirar relativamente tranquilo.
No sé si respirar tanto. Yo creo que lo que se puede es que también me preguntan mucho, oye, pero ¿por qué siempre tienen que estar tan complicado con lucas? Y la realidad es porque tenemos un negocio que no es fácil en la industria de los anteojos, que es hiper competitivo, que requiere mucha caja en capital de trabajo y que siempre hemos estado apuntando mucho más allá de lo que nos debiera dar naturalmente el negocio. Entonces, hoy día, por ejemplo, entrar a Estados Unidos es muy caro y muy difícil. Y normalmente, si tú querías hacerlo más conservador, vais a Estados Unidos, ponéis un primer pie ahí, tenéis un equipo muy chiquitito durante varios años, tratáis de vender en pocas tiendas y vais haciéndolo súper orgánico. O vais y tratáis de cerrar con el número uno y entrar a las cadenas más grandes de una. Que suena lindo, pero lo que implica en términos financieros eso es realmente difícil. Y nosotros estamos haciendo eso. Entonces, para poder ir financiando eso constantemente es difícil. Oye, y lo último, ¿qué hábitos, recomendaciones para emprendedores o para gente que no necesariamente es emprendedor? ¿Qué es lo que haces tú en el día a día o qué es lo que te ha ayudado a sobrevivir todos estos años de alto y bajo? ¿Qué recomendaciones de libro? No tengo idea. Bacán la pregunta. Los hábitos son muy importantes, eso creo que estamos todos de acuerdo en qué tipo de hábitos construir. Es súper difícil tener un hábito armado cuando viajáis tanto. Yo viajo mucho. Y yo diría que lo que se me hace más difícil es... perdona. De nuevo. Hábitos trato mucho de nutrirlos y construirlos y mantenerlos. Cuando uno viaja tanto es súper difícil, porque se te mueven los horarios, porque estáis saliendo comida, estáis constantemente en movimiento. Ahora, aún así, mi rutina más o menos, yo creo que en la mañana me levanto siempre a meditar. Parto con un mate y una meditación en silencio, que es lo más rico que existe. Y eso me ayuda mucho a escucharme. Yo creo que con tanta presión, tanta opinión de tanta gente y tanta interacción constante en redes sociales, con el equipo, con las presiones del día a día de armar algo como lo que estamos armando, es súper importante parar y escuchar cómo te está afectando eso emocionalmente y conversar contigo. Yo me acuerdo que una cosa que yo siempre hago mucho desde chico es tener un diálogo interno para llegar al fondo de la causa de qué me pasa. Muchas veces... Muchas veces me pasa que estoy muy estresado. Muchas veces pasa que si estoy en un momento que estoy con harto estrés, si es que yo sigo operando en modo piloto automático, voy a terminar tomando muy malas decisiones y probablemente voy a terminar de nuevo en la clínica. Entonces, ¿qué hago? Paro un segundo y respiro un segundo y trato de hablar conmigo. A ver qué me pasa. No, que estoy estresado. ¿Pero por qué? Puta, porque no necesito conseguirme plata y por lo tanto, si no, vamos a quebrar, por decirte algo. Chuta, ya. ¿Y eso por qué me preocupa eso? No, porque si no los equipos no pueden pagar y todo esto que he estado construyendo se va a caer. Ya, ¿y eso por qué me asusta tanto? ¿Qué importa eso? No, porque imagínate lo que va a pensar el resto de la gente. Ah, entonces la weá es ego. Ah, entonces yo tengo un problema con mi ego ahí. Ya, ¿y qué tengo? Tengo miedo. Ah, en verdad tengo miedo y es mi ego el que tiene miedo principalmente. Entonces es tan... Ya, y cuando lo defino de esa forma, baja y por lo tanto lo puedo abordar y por lo tanto deja de ser un tema tan grave y por lo tanto se me pasa la presión que tengo. Y ese diálogo lo hago todo el tiempo, todo el día. Y eso yo creo que me ayuda muchísimo, además de las cosas que yo creo que todos dicen que es obvio que es hacer deporte, estar sano, comer sano, tratar de no tomar mucho en la semana, cosas como esas. Pero yo diría que eso para mí es lo que más me hace la diferencia en el hábito diario. ¿Y qué recomendaciones, no sé, de libros tal vez que a ti te hayan marcado harto? Varios. Quizá uno que recomiendo mucho, que no tiene que ver con desarrollo personal ni nada, sino que es más como de la crisis mundial en la que estamos, que está escrito en forma hiper simple y que creo que te ilustra muy bien nuestro problema de fondo hoy día en la sociedad, que es esta perspectiva de la que nosotros hablamos en Carún, de que nos vemos a los humanos separados del mundo natural, que es un libro que se llama Ishmael, de Daniel Quinn, que es la conversación entre un gorila y una persona. Y el gorila es el mentor filósofo y la persona es un aprendiz joven que conversan y tienen un diálogo muy lindo de un poco dónde es que nos separamos los humanos del resto de los seres vivos. Oye, para terminar, que hablaste de gorila y vi una foto en Instagram, yo creo. ¿Tú estuviste alguna vez con Jane Goodall? Jane Goodall. ¿Cómo se dice? Jane Goodall. Y le diste unos anteojos. Sí. ¿Cómo se generó eso? Porque ella es, bueno, cortito, pero di un poquito quién es ella y cómo se generó esta... Sí. No, he tenido en ese sentido mucha suerte porque me ha tocado estar con muchas de estas personalidades que son grandes íconos mundiales de conservación. Jane Goodall es un ícono en el trabajo con los chimpancés y
y la conservación. Y tengo un gran amigo mío que se llama René Araneda, que es muy cercano a ella. Invité una comida con ella y desde ahí que un poco la hemos estado siguiendo. Y así nuestro objetivo también en Carún es poder acercarnos y colaborar con la mayor cantidad de gente posible que está en esa búsqueda, en ese trabajo, en esa lucha por proponer caminos alternativos a los que tenemos hoy día. No necesariamente desde la pelea, sino que desde la construcción de un nuevo mundo. Y yo creo que eso es lo lindo de nuestra generación, que tenemos muchos años por delante y por lo tanto tenemos que usarlos sabiamente. Buenísimo, Tomás. Muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito en todo lo que viene. Suerte en la vuelta al sur. Y ya tendremos que estar aquí contando, me imagino que muchos más capítulos de lo que pasa y de lo que va a pasar con Carún. Vienen 2 anuncios bien grandes este año, así que quizás podemos hacer un follow-up a final de año, así que anda bien todo. Me parece bien. Muchas gracias, JP, te pasaste. Gracias. Muy buena onda. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.